Bueno, muy buenos días a todos. Bruce, muchas gracias. Ana María, a Juan Carlos, a las chicas Andy, Jessica e Ingrid, que se han portado muy bien. A mi equipo, Sandra, María Isabel, Joana, Erika. Y especialmente gratitud por estar presente en este escenario tan importante que congrega a unos tomadores de decisión de un sector tan sensible como es el sector salud. Y realmente trato de darle reconocimiento a todas las personas que a lo largo de la historia han tenido participación protagónica en garantizarle a las personas el acceso a los servicios y siempre desde la perspectiva y la buena voluntad de brindarles los mejores momentos de atención. Y por eso celebro que entre el auditorio estén personas a las cuales Colombia les debe mucho a su paso por las altas dignidades del Estado cuando desempeñaron funciones que permitieron que hoy nosotros tengamos la posibilidad de revisar y reflexionar cómo ha sido el desarrollo del sistema de salud en las últimas décadas. Y por eso saludo con cariño a personas con las que pude compartir escenarios de dirección del sistema, como Gabriel, el ministro Riveros, como Iván González en escenarios directivos, y muchas personas que hoy están aquí y que lo mínimo que pido yo para ellos es un reconocimiento y un aplauso por parte de todos nosotros. Hay que reconocer quienes han tenido participación histórica para saber dónde estamos y para saber para dónde vamos. Y gratitud para ellos, especialmente hoy cuando tratamos de generar cambios que pretenden un mejoramiento de lo que hoy tenemos. Hay la oportunidad frente a este grupo tan importante de personas de expresar algunas reflexiones frente a lo que es nuestra perspectiva sectorial y lo que son algunos desafíos que debemos enfrentar como sector. Hasta hoy hemos generado unas consideraciones que se han presentado en el día de ayer, que considero importantes. Con unas estamos de acuerdo, con otras no, pero parte de la madurez es escuchar y poder considerar posiciones, reflexiones, análisis que no necesariamente coinciden con las posturas nuestras, pero que con el respeto que debemos tener deben permitir llegar a consensos que viabilicen un interés común, como es un sistema de salud como el que queremos realmente todos los colombianos. Nosotros vamos a tratar de abordar en estos 30 minutos aspectos fundamentales de lo que ha sido el propósito desde la entidad que tiene como responsabilidad garantizar la inspección, vigilancia y control sectorial, de acuerdo con unas transformaciones que pretende el actual primer mandatario, Gustavo Petro. Son transformaciones que desde los escenarios de la inspección, la vigilancia y control empezamos a poner en práctica una vez llegamos a este escenario de responsabilidad en una agencia que tiene un doble propósito. Uno, defender el derecho a la salud de las personas. Y dos, procurar la protección de los recursos públicos, porque son públicos, que permiten garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Así las cosas, nosotros creemos que cuando tenemos una entidad con estas características y obligaciones, no tenemos otra responsabilidad sino acercarnos a quienes
son el principal actor del sistema, como son los usuarios. Y para eso hemos generado una estrategia que debe conllevar a que los que habitan este país nos consideren una entidad aliada, la sientan cercana e igualmente nosotros seamos solidarias con estas personas, solidarias con los afectados, mas no con los infractores. Y es por ello que vamos a empezar a hablar algunas reflexiones frente a lo que ha sido el rol de la superintendencia en 3 escenarios, pero voy a enfatizar el componente del control, porque creo que ya Colombia ha conocido mucho de lo que es la parte de la inspección y la vigilancia, pero que definitivamente creo que el control es fundamental, especialmente cuando se está a puertas de un proceso transformacional de carácter legislativo. Por lo menos hay un momento de debate congresional alrededor de una reforma que debe permitir una mejoría evidente frente a lo que hoy tenemos como sistema de salud. Ese tipo de circunstancia nos conlleva a generar unos análisis de lo que ha sido históricamente lo que hemos visto en este tiempo que llevamos en la superintendencia. Por eso es importante siempre mostrarle a las personas cómo estamos en ciertos aspectos. Hoy no voy a hablar de cuánto es el valor de la cartera, de cuánto son las deudas. Quiero enfocar esto de una manera distinta, teniendo como eje al usuario, que finalmente es el que se afecta o se beneficia de decisiones que se toman en los diferentes escenarios que para ello existen en nuestro país. Primero, el verbo que nosotros tenemos que conjugar, independiente del tipo de instancia en la que estamos, es servir. Y nosotros somos, por esencia, servidores públicos. Pero el servir también tiene que estar en todos los escenarios. Yo creo que ayer lo hablábamos con Bruce, el escenario de la salud tiene que caracterizarse por que quien acude en búsqueda de un servicio sea atendido con mínimos exigibles a partir de lo que es un derecho. Por eso, cuando llegamos a la superintendencia, en esa búsqueda de ser solidaria, cercana al ciudadano, pero también hacerla sentir aliada, decidimos 3 cosas. Primero, no ser más complaciente ni cómplice de los infractores. Aquí no hay actores intocables dentro de los vigilados. Y eso tiene que quedar claro. Los que son sujetos de la vigilancia son vigilables y se someten al control. No podemos, y es el segundo punto, ser demorados frente a los requerimientos que tienen los usuarios de nuestros servicios. La oportunidad y la inmediatez son vitales para garantizar apoyo, servicio y vida de las personas. Y los tiempos de los usuarios son los que deben valer, no los tiempos del funcionario. Y para ello tenemos entonces, y viene el tercer punto, es mejorar la presencia y la visibilidad funcional de la superintendencia en los territorios. Eso exige una recomposición y un reordenamiento funcional de nuestras acciones a nivel del país, donde definitivamente los que incumplen no pueden seguir incumpliendo, sino tienen que someterse al ordenamiento jurídico vigente. Y ahí tenemos que hacer una primera claridad. Yo estoy trabajando con el arsenal normativo que recibí del anterior superintendente. No he generado novedad alguna en lo que tiene que ver con normatividad. He utilizado las mismas herramientas que estaban vigentes a mi llegada. Todo eso nos arroja una circunstancia que preocupa y es la que tenemos frente a sus ojos en la diapositiva.
Y es unos niveles de insatisfacción, unos niveles muy altos de manifestación de inconformidad que se traducen en un uso de los diferentes canales institucionales que tiene la superintendencia para interactuar con la comunidad, donde manifiestan diferentes escenarios de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, pero que también están incluyendo un componente y es de súplicas de vida. Y nosotros tenemos que actuar, porque somos garantes del proceso protector del derecho a la salud. Y en ese escenario tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para lograr esa defensa de una manera eficiente. Encontramos que cerca del 32% de ese tipo de manifestaciones de inconformidad son de esas características, donde la superintendencia tiene que actuar inmediatamente. Muchos de los que están aquí han sido llamados por mí para efectos de que desarrollen un énfasis en las funciones que tienen frente a entidades que tienen responsabilidades de proteger personas. Y se hace necesario ese tipo de énfasis porque en la rutina cotidiana no se ha evidenciado ese tipo de compromiso y responsabilidad. Y entonces buscamos que personas que tienen toda la ascendencia y la capacidad de incidir en el comportamiento de una estructura, finalmente conduzcan hacia el nivel operativo, hacia ese tipo de soluciones. Y encontramos esos riesgos en salud que la gente padece y finalmente traduce en manifestaciones de inconformidad con escenarios como los que ustedes ven allí, que están motivados en esas causas, donde el acceso a los servicios se dificulta, la solución frente a lo propuesto, inclusive como plan médico, se dificulta, y existen unos momentos que no coinciden con lo que debe ser la oportunidad y la inmediatez del servicio que se ordena. La Supersalud, en este proceso de transformación liderado por el Gobierno Nacional, tiene la tarea de salvaguardar el derecho fundamental a la salud y brindar soluciones inmediatas a las necesidades de los ciudadanos. La gestión nuestra, a través de este tipo de periodismo de servicio, ha permitido atender en los últimos 15 días 511 casos. Eso demuestra que primero ustedes están llegando a la credibilidad de las personas y gracias a Dios nosotros estamos llegando a la solución que ellos pretenden. El Cambio está en marcha posibilitó una ventana de diálogo con los usuarios para resolver sus inquietudes y conocer las distintas realidades de la comunidad. Mi hijo se llama Samuel Matías, tiene un mesecito. Él nació el 15 de diciembre, perdón. Él es, como dicen por ahí, es un bebé arcoíris, porque después de la pérdida de mi hija, pues es una gran ilusión que haya llegado a nuestra vida. Es lo más hermoso que nos ha podido regalar mi Diosito. Y sé que desde el cielo la hermanita lo va a cuidar siempre. El día 13 de diciembre del 2022 recibimos por nuestros canales oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud una reclamación en salud de nuestra usuaria, en la cual nos indicaba que presentaba barreras en salud por parte de la EPS, solicitando una remisión para unidad de cuidado intensivo, tanto para ella como para el niño. La usuaria presentaba un diagnóstico de trastorno hepático y un alto riesgo obstétrico, el cual estaba la vida en riesgo de la usuaria y el nuevo miembro de la familia. Mejor dicho, si no hubiéramos hecho ese proceso de llamar a la Superintendencia de Salud, yo digo que mi hijo en ese momento no estaría conmigo. Gracias a ellos, prácticamente es que yo tengo a mi hijo. Porque si no me hubieran colaborado con ese traslado, con todas esas autorizaciones rápido, la verdad no sabría si tendría a mi hijo en estos momentos o no. Y que siempre voy a ser muy agradecida. Acciones que posibilitan volver costumbre garantizar una atención de calidad, pasar del discurso a una realidad. Buscamos el sistema de salud que merecemos. Juntos por una mejor salud. Ahí pudieron ver una novedad que tenemos, que es una línea especial con la Presidencia de la República que permite solución inmediata de casos. Hemos podido solucionar en minutos los problemas que llevan meses sin ser resueltos. Entonces, cuando existe esa circunstancia que se requiere que una persona haga un trabajo extra desde la institucionalidad
de una entidad que debe garantizar en oportunidad un servicio, y solamente porque viene esa orden extra de quien es el chief de ese barco, tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo, porque definitivamente los tiempos de los usuarios son los tiempos que tienen que tenerse en cuenta. Y ese tipo de acción de salvar vidas debe ser nuestro foco, porque finalmente para nosotros en la superintendencia cada persona, cada individuo es especialmente importante. Si bien existe una responsabilidad con una colectividad que es la población que reside aquí en Colombia, cada persona tiene una particular dificultad que debe ser resuelta con una particular forma de actuación de parte de nosotros y del actor que esté involucrado en la dificultad que tiene la persona para ser atendida. Es así como entonces nosotros hemos restablecido el control, garantizando el derecho a la salud de las personas, protegiendo los recursos públicos que se han hecho dispuestos y disponibles para ese goce efectivo del derecho. Y empezamos a generar acciones ante los diferentes actores, prestadores, aseguradores, entidades territoriales, porque el control tiene varios objetivos, un fin persuasivo para que aquellos que están viendo que hay una infracción por parte de un actor, cuando esta persona es sancionada, dejen de pensar que pueden hacer lo mismo y se evita que se incurra en ese tipo de práctica. Pero también el actor que así ha recibido un proceso sancionatorio no vuelve a incurrir en ese tipo de falta. En últimas, queremos que se respete el ordenamiento jurídico vigente y eso es parte de lo que puede traer el orden a un sistema en el que cuando alguien empieza a de manera reiterada no respetar lo que la normatividad establece, genera caos y desafortunadamente caos conducente a deterioro de salud y vida de las personas. Así las cosas, nosotros generamos sanciones a entidades que no garantizaron en su momento el derecho a la salud de quienes tenían la necesidad de que se les atendiera oportunamente. Pero nosotros no es que estemos buscando ser la superintendencia que más sanciona. Lo que queremos es ser la superintendencia que más personas resultan beneficiadas para proteger su salud y así garantizar nuestro real propósito. Por ello, tenemos que tener una capacidad resolutiva y proactiva para entender y solucionar las necesidades de la comunidad, garantizando el derecho a la salud. Desafortunadamente, existen actores que han pensado que pueden pasar por el sistema sin un referente de control frente a sus acciones. Y eso no es así, porque están sometidos a los rigores de la normatividad y deben cumplir lo que es la obligación que allí se establece para cada uno de ellos. Además de eso, hemos tenido unas acciones que se han emprendido para generar estabilidad en el sector. Por ello, hemos generado un abordaje al tema de los liquidadores y los contralores de las entidades que están bajo vigilancia especial en la superintendencia, porque lo que encontramos fueron unas entidades que venían siendo intervenidas o liquidadas con personas que no tenían como propósito salir de ahí, sino perpetuarse en el proceso liquidador o interventor. Entonces ahora no solamente vemos lo que ocurre con la intervención y con la liquidación, sino medimos el desempeño del interventor y del liquidador. Y hemos hecho algunas acciones conducentes a darles una valoración al reconocimiento de honorarios de estas personas que no sean del tamaño que venían dándose antes de nuestra llegada y que no correspondían a las posibilidades reales de entidades que con el tipo de remuneración que reciben estas personas, si ya venían en desequilibrio las entidades, lo que estábamos era favoreciendo al desequilibrio aún mayor con ese tipo de ingresos que venían recibiendo. Hay decisiones que desafortunadamente se deben tomar a partir de las obligaciones que tiene el despacho del superintendente y por ello, dentro de lo que hemos
adoptado como decisiones en lo que tiene que ver con agencias del aseguramiento. Se han iniciado acciones liquidatorias en 4 de las entidades que ustedes ven allí relacionadas con punto azul en el extremo derecho de la diapositiva, en continuidad de lo que venían haciendo los anteriores superintendentes. Antes de mi llegada, en los últimos 10 años, habían sido 15 liquidaciones. Yo he venido utilizando la misma normatividad que ellos habían utilizado. Y hemos tenido que también tomar decisiones alrededor de entidades que no están cumpliendo con lo que debe ser el derecho a la salud de los afiliados y el equilibrio financiero administrativo que debe tener una entidad que tiene esa responsabilidad de manejar recursos públicos para garantizar la salud de quienes allí están afiliados. De manera reciente, Asmed Salud y Savia Salud la semana anterior. Tuve la oportunidad de dialogar anoche con quien fue la gerente de Savia hasta hace una semana y dentro del mayor respeto, cortesía y cordialidad pudimos hablar de lo que fue el alcance de la decisión. Hay conceptos que hay que respetar por parte de las personas que los expresan, pero debo reconocer que hubo todo un comportamiento decente por parte de la persona que fungió como gerente hasta hace un par de días, y la acción de la superintendencia maneja un espectro para todos los actores en la vigilancia. No excepciona actores y no hay intocables. Todos son sujetos a ese tipo de control. Y para ello desarrollamos a nivel de las auditorías las cantidades que ustedes ven allí, cerca de 31 a EPS, 144 al sector prestador, 98 entidades territoriales para el total de auditorías que ustedes ven allí. Auditorías que conducen a unos escenarios de hallazgos que se trasladan a los que son puramente del sector, a la delegada de investigaciones administrativas y a las que son por fuera del sector y ameritan control de otras autoridades, en lo disciplinario la Procuraduría, en lo fiscal a la Contraloría y cuando hay circunstancias de tipo penal, obviamente la Fiscalía General de la Nación. La Supersalud le puso el termómetro a los territorios y garantizó presencia funcional a lo largo del país. Durante 10 meses de trabajo consolidó un diagnóstico integral que le permitió formular la ruta de intervención que hoy ejecuta, donde priorizó la presencia permanente en La Guajira con una nueva dirección regional para trabajar 24 horas en contrarrestar los indicadores de mortalidad menores de 5 años y la gestión directa de las reclamaciones por barreras en la atención de la comunidad wayú. El diagnóstico arrojó como resultado la clasificación de criticidad extrema en 13 territorios que son hoy intervenidos mediante la implementación de un plan de acción a corto plazo para superar las deficiencias que ponen en riesgo la atención oportuna e integral de los usuarios. Hoy Arauca, Putumayo, Meta, Bolívar, Magdalena y La Guajira fueron priorizados. Como resultado, se realizaron 15 jornadas de intervención que propiciaron la estructuración de 67 planes de mejoramiento con la participación de EPS, autoridades locales y la red pública hospitalaria. Así trabajamos por una entidad amiga y solidaria con el usuario. Lo que hemos pretendido igualmente es mejorar un poco el flujo de recursos entre actores, agencias del aseguramiento y prestadores, tanto red pública como red privada, y las cifras que se hacen evidentes en la diapositiva que allí presento demuestran cómo a través del uso de las reservas técnicas de las EPS se colocaron en las arcas de quienes tienen que tener lo que son los prestadores cerca de 850.000 millones de pesos al inicio de nuestra llegada, pero también se lograron conciliaciones que mejoran la salud financiera de las entidades, 231, tanto públicos como privados, en 517.000 millones de pesos, $500 millones, es una cifra importante que oxigena las finanzas. Sin embargo, también generamos medidas como la circular que sacamos el 29 de marzo para que el incremento de la UPC que se hizo en el 2023 frente a las aseguradoras sea transferido a la red prestadora en los eventos de contratación que tienen para esta vigencia y mejorar así el componente de calidad de la atención, pero igualmente la salud financiera de las entidades. Hay un tema que es muy sensible, y es el tema de la reforma. Hay
unos artículos muy definidos en el proyecto de ley que cursa su debate congresional en este momento en plenaria de Cámara, y es centrado en el usuario. Y por ello nosotros creemos que en este momento hay aspectos fundamentales que la superintendencia deberá asumir dentro de ese futuro real normativo a partir de lo que se establece en ese proyecto de ley y sobre el cual no ha habido mayor controversia dentro del escenario propio del debate en lo que tiene que ver con el componente inspectivo, vigilante y controlador a los CAPS, la vigilancia permanente al uso eficiente de los recursos, el fortalecimiento de la presencia territorial en las regiones para efecto de un mayor seguimiento en proximidad de la acción prestadora, aseguradora o financiadora y el respeto al componente de la autonomía médica. En ese mismo orden de ideas hay una protección hacia los usuarios y hacia los prestadores para efectos de evitar la posición dominante de algunos actores que permita de esa manera tener un sistema transparente y tranquilo frente a lo que viene como protección al derecho a la salud, pero también protección al recurso público. Y hay algunas circunstancias que serán dadas a conocer próximamente, sea vía reforma o vía reglamentación, en lo que tiene que ver con la clasificación que vamos a hacer de reclamaciones y riesgo en salud, donde todos vamos a tener que jugar un papel importante, porque en la medida que solucionamos más rápido este tipo de circunstancias, más salud y más vida podemos proteger. Hay unas conclusiones dentro del escenario que me voy a permitir de forma breve mencionar. Y en eso creo, Bruce, que coincidimos. El derecho a la salud debe protegerse y no es el criterio de la discrecionalidad de un actor que dispone que se le conceda como favor ese derecho. El derecho como tal es exigible y por lo tanto el acceso al servicio debe ser algo que no pase por un proceso discrecional u optativo de un agente administrativo. Tiene que tener acceso expedito para efectos de que se genere ante la necesidad de la atención el servicio requerido. También lo que se ha evidenciado, hay una criticidad extrema acentuada en 13 territorios o entes territoriales, pero que es general, porque es definitivamente en todo el territorio que se observan este tipo de dificultades, pero tienen predominio en algunas zonas del país, identificadas y abordadas desde esa perspectiva de focalización o priorización del componente presencial que hemos hecho a través de jornadas de intervención. Somos defensores de la red pública, pero ojo, no, somos cumplidores de una línea que dio el presidente de la República, no más liquidaciones de empresas sociales del Estado. Y para ello generamos, para quienes no pudieron cumplir, un escenario que se denominó planes de saneamiento fiscales y financieros, unos planes de mejoramiento que lidera la delegada de prestación de servicios de este ente de control para hacerlos viables y rescatarlos. Pero no vamos a liquidar hospitales públicos que son el patrimonio social más importante de la comunidad, especialmente pobre y vulnerable de este país. Pero no por ello vamos a dejar de tener en cuenta la importancia de lo que es la red privada, cuya labor, muy importante tanto en el componente de mediana como alta complejidad, resulta fundamental en la concurrencia de los servicios que se prestan para poder garantizar la plataforma completa e integral de atención de servicios de salud. Por ello, se pretende una estrategia que permita darle estabilidad y fortalecimiento en lo que tiene que ver al sector prestador, con énfasis en red pública, sin descuidar que la red privada requiere definitivamente de la atención correspondiente, porque allí es donde se da el escenario de muchas de las soluciones de prestación de servicios que en nuestro país se les da a los usuarios. En Barranquilla vive una mujer valiente, luchadora y perseverante. Ella es Karen Lucía Fernández, madre de 2 hijos. Su hijo mayor presenta una discapacidad desde los 8 meses de nacido. Le extrajeron un tumor cerebral y desde entonces
ha luchado para que no le interrumpan los servicios de salud que tanto necesita su hijo. Karin José es un hombre de 12 años, es el centro de la familia, de mi familia, significa demasiado, todo gira en torno a él, pues por su condición, y nosotros lo hemos denominado el superhéroe de la familia. No ha sido un camino fácil para Karin, su familia y mucho menos para su hijo. Su enfermedad no da espera y requiere de un cuidado constante y permanente. El niño hoy en día presenta una parálisis cerebral, la hemiplegia se le presenta en el lado derecho, perdió la movilidad, tiene dificultades para caminar, el niño permanece en una silla de ruedas pediátrica y desafortunadamente en varias oportunidades me he visto en aprietos y apurada y desesperada porque no ha sido posible conseguir los medicamentos de mi hijo. Por eso, por ejemplo, me tocó recurrir a la superintendencia porque ya decía que ya, Dios mío, ¿ahora cómo hago? Mi hijo se va a quedar sin el anticonvulsivo y está convulsionando, no puede estar sin el anticonvulsivo. Karen no se rinde y en la Supersalud por fin ha encontrado una voz de esperanza para su hijo. La madre, Karen Fernández, te contactó a través de los canales dispuestos por la Superintendencia Nacional de Salud, la cual interpuso un reclamo en salud por la no entrega de medicamentos, el cual fue clasificado como riesgo de vida. La Super logró que en el caso del niño que necesitaba un ácido valproico, consiguiera el medicamento en el término de la distancia, porque eso fue el mismo día que se pasó la solicitud y en horas de la tarde, en la mañana y en horas de la tarde, ya me estaban llamando de la farmacia donde dispensan el medicamento de mi hijo y gracias a la gestión de la Super lo pude obtener. Esta es la Superintendencia de la gente, la superintendencia amiga que busca eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud, para que al igual que Karin José, todos los colombianos puedan disfrutar de un sistema de salud más justo y equitativo. Yo estoy supremamente agradecida, extremadamente agradecida con la gestión que hicieron los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud. Fueron de verdad eficaces, conseguirme lo que mi hijo estaba necesitando, porque de verdad era urgente para el niño, ya no teníamos medicamento en casa y para nadie es un secreto que los anticonvulsivantes son unos medicamentos costosos. Le digo a las personas que acudan a los canales que dispone la Superintendencia Nacional de Salud para que presenten y expongan sus casos, que sí se los van a resolver. Se requiere un Estado fuerte para poder exigir a los actores que intervienen en el sector el cumplimiento del ordenamiento jurídico que nos rige y que le da orden a un país, pero que conduce a la defensa de un derecho, como es el derecho fundamental a la salud. Para concluir, tenemos una responsabilidad muy fuerte. Estamos en un momento coyuntural, tratando de decidir lo que es el futuro del sector. Ayer hablaba con Ana María como amiga y decíamos, tenemos que ser capaces de demostrar la madurez que tenemos frente a disensos que existen, construir un consenso de conveniencia que permita garantizar lo que todos pretendemos y sobre lo que no tenemos discusión, el derecho a la salud. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer reformas. También tenemos que tener la capacidad de entender que no podemos pasar todo un escenario de trámite legislativo solamente para hacer un cambio de nombres a algunos actores del sistema. Se requieren profundos cambios que superen medidas estéticas, cosméticas o paliativas, respetando los pareceres distintos y entre todos construyendo un escenario de bienestar colectivo. Y lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo.
buscando esa solución. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la dignidad y el respeto al derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país. Muchas gracias, Bruce. Muchas gracias, Ana María. Colombia, potencia de la vida.